California está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos que cara a cara conoceremos a nuestro Dios. Mientras los niños salen, nos ponemos de pie, hermanos, y hacemos una oración a Dios para que Él nos dirija en el tema de esta noche. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por todo lo que nos permites hacer, por este culto, Señor, dirigido por mis hermanas. Te ruego, Señor, que bendigas este tiempo de tu palabra, Señor, a tu pueblo. Bendice a cada uno, Señor, danos entendimiento en el tema que vamos a tocar, Padre, y te pido en esta hora que puedas aclarar, Señor, cualquier duda en nuestro corazón, Padre, y que todo lo que hablemos sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ir en esta noche leyendo unos cuantos versículos a medida que avanzamos. Este tema es importante debido a que siempre hay, ¿verdad?, preguntas dentro del pueblo del Señor, y realmente a veces quisiera enseñar cada mes, pero es muy difícil, hermanos, debido a las diferentes actividades que tenemos, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Este día vamos a hablar bajo el tema el ministerio de la mujer en la iglesia. Aquí vamos a responder diferentes preguntas. Aún si usted tiene alguna pregunta, la puede hacer ya cuando se dé el tiempo de hacer preguntas. Pero una de las preguntas que constantemente se hace, y es una de las que más vamos a proyectarnos a responder, es si las mujeres pueden ministrar o ser pastoras dentro de la iglesia. Amén. Esto, hermanos, yo sé que es un debate bastante fuerte dentro del mundo cristiano, alrededor del mundo, y grandes teólogos, hermanos, han debatido con respecto a eso, y no pretendo yo, ¿verdad?, en una hora aclarar todo lo que por ya siglos se ha venido preguntando la gente. Pero, hermanos, vamos a tomar la postura de la palabra del Señor, porque, hermanos, los que nos complicamos a veces somos nosotros, los seres humanos, pero la palabra de Dios es clara. Amén. Pero en esta hora vamos a leer los dos versículos que han sido los más polémicos, o al menos de los cuales se han agarrado muchas doctrinas, iglesias y misiones enteras, para prohibir el trabajo de las mujeres dentro de la iglesia. Así es que espero que estemos atentos a eso, porque en realidad todavía hay misiones muy grandes y fuertes dentro del mundo cristiano que no permiten que la mujer haga absolutamente nada de servicio a Dios, hablando del altar y de todo lo que es ministrar al pueblo. No permiten que la mujer pueda hacerlo. Hay iglesias que son bastante estrictas, que no permiten que la mujer ni siquiera hable en sus congregaciones. A cualquiera podría parecerle bastante extraño, pero que hay iglesias, las hay, hermanos. Hay iglesias que no permiten que la mujer pueda hacer nada dentro de la iglesia. Así que yo le doy gracias a Dios, y yo creo que las mujeres también, las hermanas están bastante agradecidas de que en la iglesia las mujeres pueden trabajar y hasta gritar ese fuerte amén que acabe de gritar. Vamos a leer los dos textos polémicos. Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer el verso 11 y el verso 12. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 11 y 12. Gloria a Dios. Vamos a ir leyendo ahí poco a poco. Son varios versículos que vamos a leer esta noche, si el tiempo, ¿verdad?, nos ayuda. La palabra del Señor dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ese es el primer versículo. Ahora nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, y vamos a leer el verso 34 y 35.
Vuelvo y repito, estos son los dos versículos o porciones de la Biblia que más utilizan aquellas iglesias que no permiten que la mujer trabaje. Primera de Corintios capítulo 14 versos 34 y 35 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Muy bien. Partiendo desde acá, hermanos, hay dos posturas. Vamos a dividir el mundo cristiano, ¿verdad?, en estas dos posturas o dos líneas de pensamiento. Aquellas iglesias que creemos que la mujer puede trabajar y desempeñar funciones tal como el hombre. No voy a hablar ahorita del área ministerial. Vamos a hablar del área ministerial ya para lo último. Pero sí creemos que la mujer tiene un valor, sobre todo en este nuevo pacto que el Señor nos ha dado. Usted tiene que leer la Biblia viéndolo desde dos puntos de vista: el área cultural y el área espiritual. Ustedes saben, hermanos, que en todas las culturas, sobre todo orientales o del Medio Oriente, la mujer era básicamente, lo veían como algo tan reducido, que los judíos oraban y le decían al Señor: Señor, gracias que no soy esclavo, no soy gentil y no soy mujer. Eso es lo que oraban los judíos. Y esto está en la historia. Eso era lo que ellos decían. Doy gracias, Señor, decían los rabinos, los judíos, que no soy gentil, que no soy esclavo y que no soy mujer. Entonces, imagínense en qué categoría quedaba la mujer. Y si usted ahora echa un vistazo al Medio Oriente, todavía siguen esas líneas de pensamiento allá, que son muy estrictas y no necesariamente tienen que ser judíos. Básicamente los árabes, ustedes saben, con eso del hijab y el islam y todo lo que la mujer tiene que vestir, todavía mantienen esa postura. Entonces, culturalmente la mujer siempre ha tenido un nivel más bajo que el hombre. Y esto, hermanos, usted lo va a ver en todos lados. Ahora, cuando nos vamos al área occidental, es decir, a este lado del hemisferio, nosotros encontramos una lucha, ¿verdad?, del feminismo, que quiere poner a la mujer igual que el hombre en cuanto a los sueldos y en muchas otras cosas, que también es un desbalance. Porque el problema acá son los desbalances que hay en la sociedad. Y una sociedad que no se guía por la palabra del Señor siempre va a tener un desbalance en todo lo que piensa. Ahora, cuando nos vamos a las religiones también ponen un desbalance porque no se basan en la palabra del Señor correctamente, en lo que el Señor ha estipulado para el hombre y para la mujer. Pero veamos lo que la palabra del Señor nos enseña. Quería leer estos dos versículos. Al final vamos a volver a estos dos versículos para poder aclararlos. Pero quiero poner tanto ejemplos del Antiguo Testamento como ejemplos del Nuevo Testamento, cuando Dios rompe esos esquemas y permite que la mujer pueda ejercer aún funciones como el hombre. Eso no es la regla estricta, ¿verdad? Pero que se ha dado en la historia, se ha dado, hermanos, donde Dios ha permitido que la mujer pueda desempeñar ciertas cosas que eran estrictamente para los hombres. Y vamos a ir primero a los ejemplos del Antiguo Testamento. Como vuelvo y repito, al final vamos a leer nuevamente estos versículos que acabamos de leer, porque estos versículos son los que la gente utiliza para no permitir que la mujer trabaje dentro de la iglesia. Los ejemplos del Antiguo Testamento, vamos a poner solamente 5 ejemplos o 4 ejemplos y un versículo especial. El primer ejemplo es Débora, Jueces capítulo 4, versículo 4. Y vamos a ir rápidamente. Jueces capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella
a juicio. Hermanos, Dios le permite a esta mujer ejercer como la máxima autoridad civil y judicial de la época. Era el tiempo, hermanos, donde Dios levantaba jueces, pero en este tiempo Dios le permite a una mujer ser la jueza y profetiza. Es decir, el Espíritu de Dios estaba sobre ella. Y esto no era un asunto, y esto, hermanos, quiero que usted lo tenga siempre en mente, no es la regla estricta que las mujeres estén siempre en esas posiciones, pero que Dios en la historia lo ha permitido, lo ha permitido. Y eso usted lo tiene que considerar. Hermanas, no es para que se crean más, ni nosotros los hombres nos sintamos menos. No es para el Señor crear un desbalance, no, sino para dignificar su creación, dignificar a la mujer. Dios lo ha hecho en la historia. Y esta mujer, ustedes saben, la historia narra cómo a través de ella el Señor le da una gran victoria al pueblo de Israel. Ella y Barak se unen para pelear contra los enemigos y el Señor les ayuda. Y el Señor dio testimonio de que estaba con Débora. Ella triunfó en ese tiempo como jueza. Entonces vemos el primer ejemplo en la Biblia, uno de los primeros ejemplos en la Biblia. Luego tenemos a Hulda, que fue profetisa. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 14. Dice: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Ellos estaban tratando de consultar a Dios, y en ese tiempo, hermanos, estaba el profeta Jeremías y el profeta Sofonías, y estaba Hulda. Ella era contemporánea de estos grandes profetas. Y el rey manda a consultar a Dios, no con Jeremías ni con Sofonías, que se sabía que eran los profetas de la época, profetas bastante eminentes. ¿Quién no conoce? Yo creo que todos conocemos más a Jeremías que a Hulda. Entonces, en esta ocasión se ve que también ella es profetisa. Hermanos, hay que entender de que el Espíritu de Dios venía en estos tiempos del Antiguo Testamento. No profetizaba todo el mundo, y no todo el mundo tenía el Espíritu Santo como ahora los que creemos en el Señor. El Espíritu Santo venía sobre aquellos que el Señor escogía. El aceite, por ejemplo, que representa el Espíritu Santo, era derramado sobre reyes, y los profetas también que tenían el Espíritu Santo. Es decir, ahora nosotros vemos acá que no es solamente con hombres que el Señor se derramaba y utilizaba para que profetizaran, sino que también el Espíritu Santo venía sobre las mujeres. Y esto era en el tiempo más estricto, en el tiempo antiguo. Imagínense hoy, hermanos, que el Señor nos ha dado la riqueza tanto a hombres y mujeres de tener el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Y que el hombre pueda tener el Espíritu Santo, pero que la mujer también pueda tener del Espíritu Santo. No es para que nadie se crea más o menos, sino para que todos entendamos de que todos somos iguales delante del Señor Jesucristo. Y el Señor viene a poner ese balance en esta cultura tan estricta que había en aquel entonces, cuando Él desarrolla su ministerio terrenal. En el ministerio terrenal del Señor habían tantos desbalances en la cultura judía, porque en la cultura judía se denigraba a la mujer, se denigraban bastantes aspectos de la vida secular. Pero viene el Señor y pone todo en balance. El Señor hizo lo que nadie haría. Tocó a un leproso, una mujer de flujo de sangre tocó sus vestidos. El Señor irrumpe en el templo y vuelca las mesas, cosas que nadie hubiera hecho, porque la cultura y la ley que los judíos tenían sobre la Torá, es decir, sobre el Antiguo Testamento, ellos todavía tenían más reglas y todavía tenían más libros y eran mucho más estrictos. Tanto así
que los judíos no permitían ni que la gente se riera en voz alta en el día de reposo. Era pecado para ellos. Y viene Jesús y sana a muchos enfermos en el día de reposo. Hace tantas cosas, quebranta todas esas tradiciones. Y el Señor los regaña porque habían tradiciones en los tiempos de Jesús que aún se condenaba a aquel que no se lavaba las manos para comer. Y ellos criticaron duramente al Señor. Y una vez le dice el Señor: tus discípulos no se lavan las manos. Y Jesús, ¿qué les dijo? Es que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina. Porque lo que sale del hombre sale del corazón, y del corazón salen los adulterios, las mentiras y las guerras y todo lo malo. Eso contamina al hombre. Entonces ellos estaban poniendo cargas tan pesadas en la gente que ellos ni siquiera con una mano las querían tocar. Eran estrictos con los demás, pero no eran estrictos consigo mismos. Y es ahí donde el Señor viene y condena la actitud de ellos. Entonces vemos al Señor caminando. Imagínense la escena: un muchacho de 30 años, un hombre de 30 años caminando, y alrededor no solo habían hombres, habían mujeres que habían estado endemoniadas, que ahora eran libres y andaban a la par del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Y ahora vemos a un Señor que no solo llama a hombres y mujeres, sino que de repente los niños quieren tocarlo y Él los abraza y los levanta. Y los discípulos estrictos se enojan, y el Señor les dice: dejen aún a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Él vino a romper todos los esquemas, porque en Cristo las cosas son mejores, son gloriosas. Son para los niños, son para los jóvenes, son para las mujeres, son para los hombres, son para los ancianos, para todo el que quiera. Es Cristo Jesús el Señor. Y esa es la bendición que nosotros tenemos a través de este nuevo pacto en su sangre. Pero en este tiempo, que era un poco más estricto, que las reglas eran un poco más rigurosas, y que también la actitud de los hombres con las mujeres todavía era más pesada, el Señor llenaba del Espíritu Santo a mujeres también, para que fueran personas con las que se pudiera consultar a Dios y que también pudieran ser jueces dentro del pueblo de Israel. Hulda fue una de ellas. Ahora, Esther es otro ejemplo que quiero poner. Cualquiera diría: pero Esther era la esposa del rey. Pero si nosotros nos vamos a Esther capítulo 9 y leemos en el verso 31 y 32, encontramos algo muy especial que quizás nosotros en nuestro contexto cultural no lo entenderíamos, porque nosotros no conocemos las monarquías como se conocían en ese entonces. Aún las monarquías de nuestros días no son igual que las de antes, pues todavía hay reyes, ¿no? En España, en Inglaterra, existen reyes. Pero fíjese lo que dice acá, en el verso Esther 9:30, dice, del 30 al, si podemos ponerlo ahí, 30 en adelante, dice: y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar esos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Mira el verso 32. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Ella emitió decretos como un rey. El rey de la época permite que ella tome la batuta como reina para poder salvar a su propio pueblo. Y ya no es el rey Asuero el que emite un decreto, sino que es confirmado a través de la mano de Esther. Y esa autoridad solamente la tenía un rey. Y este rey, en este caso, se la confiere a Esther. Y esa celebración de Purim se celebra hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Fue un tiempo tan, lo conmemoraron y quedó señalado en los calendarios judíos sobre la salvación que Dios trajo a un pueblo a través de una mujer. Hermanos, hemos omitido bastantes ejemplos de mujeres del Antiguo Testamento.
Tenemos diferentes ejemplos en el Antiguo Testamento, diferentes mujeres que Dios utilizó, que fueron de alguna manera un poco clandestinas, no tan relevantes quizás como hombres, pero que Dios usa mujeres, Dios las usa. Aunque el hombre pueda ser en su cultura y en sus leyes bastante riguroso con la mujer, el Señor puede usar mujeres, y yo lo creo, hermanos. Quien me pastoreó a mí, mi primer pastor fue mujer, mi hermana Flor de Torres. Dios me pastoreó a través de ella, y yo aprendí mucho a través de esta hermana, de mi hermana Flor. Y hasta el día de hoy, siempre que yo voy allá, siempre paso a saludarla, a visitarla, a pagar mi respeto, ¿no? Porque, hermanos, cualquiera diría, hermano, no hay pastora, que el mundo crea lo que quiera, ¿no? Pero yo sí creo que Dios puede usar mujeres. Yo sí creo que Dios puede llenar mujeres con el Espíritu Santo también el día de hoy. Y creo que Dios puede llenar a mujeres tanto como a los hombres el día de hoy. Pero esto, hermanos, yendo más allá, porque hemos tocado ejemplos del Antiguo Testamento y quiero tocar dos últimos más para poder avanzar rápidamente, porque una hora se va rápido. Tenemos otro ejemplo. En Miqueas capítulo 6, verso 4, Miqueas, vayamos buscándolo, Miqueas 6:4, se nos da a nosotros una referencia muy especial acerca de María, la hermana de Moisés. Miqueas capítulo 6, verso 4. Miqueas capítulo 6, verso 4. ¿Lo pueden leer en voz alta, por favor? Fíjese cómo Dios incluye a María en los líderes junto con Aarón y Moisés, que sacan de la esclavitud o lo guían por el desierto al pueblo de Israel. Es decir, que no veían solo a Aarón y a María, aunque ellos eran las figuras relevantes. Ciertamente que Dios ha delegado al hombre una autoridad y le ha dado nos ha dado ese precioso regalo de ser líderes, para que nosotros aprovechemos ese llamado y actuemos como lo que Dios nos ha llamado. Líderes de nuestro hogar, líderes dentro de la congregación, líderes en el trabajo, dueños de compañías, líderes. El hombre es un líder nato, porque no está esperando a que alguien le dé. Va y consigue, va y busca, trabaja, hablando en lo secular y hablando en la naturaleza que el hombre tiene. Yo no creo que ningún hombre se case y diga, tal vez me mantiene la esposita con la que me case. Sería una cosa contra la naturaleza, ¿no? ¿Verdad? Ni tampoco una mujer está diciendo, yo mantengo, ¿quién quiere casarse? No, yo creo que nadie. Yo creo que hay algo que se siente bien, el poder proveer para la casa. Uno de hombre se siente bien. Llegar ahí todo sucio, pero ha provisto para la casa. Se siente bien. Es una cosa que uno siente bonito. Es una cosa que está ligada a la naturaleza que Dios nos ha dado a los hombres. Yo no creo, hermanos, de que alguien, yo una vez vi a un hermano que se sentía tan desesperado, porque no tenía trabajo. Entonces, eso lo hacía sentirse mal. Y yo creo que está ligado a la naturaleza humana que Dios ha dejado al hombre, que es un proveedor, que es alguien que va y consigue, que es un líder. Pero cuando el hombre no quiere, Dios tiene que buscar otros medios para poder levantar a alguien más. Y no estoy hablando ya de trabajo, estoy hablando con lo espiritual. Porque en lo espiritual es una cosa, pero lo material es otro. Usted puede ser un gran empresario, pero eso no quiere decir que sea un gran líder dentro de lo que es lo espiritual. Son cosas muy diferentes, muy diferentes. Entonces, en el mundo espiritual, usted tiene que entender de que hay otras necesidades. Y la necesidad más grande que Dios quiere solventar en esta humanidad es que el ser humano no se pierda, sino que se salve.
Y cuando un hombre dice, Señor, úsame, quiero salvar almas, Señor, envíame donde sea, Dios dice, te voy a usar. Pero ¿y si no hay hombres? ¿Habrá algún niño que esté ahí orando de 10 años, 12 años que diga, úsame, Señor? A él Dios va a usar. Pero cuando no hay niños ni hombres, va a haber alguna mujer que esté de rodillas. Y aquí es donde está uno de los grandes choques que hay en las iglesias cristianas, en muchas, y es que la mayoría que están de rodillas son mujeres y no hombres. Y eso es lamentable. Las que más buscan a Dios, las que más se levantan de madrugada ahora son mujeres. Entonces ahí es donde nosotros los hombres, y esto, hermanos, hay que pararnos y sentirnos desafiados. Si su esposa ora más que usted, siéntase desafiado. Diga, no puede ser, voy a orar más que esta mujercita. Sí, levántese, porque la autoridad Dios se la ha dado a usted. Y la responsabilidad cae sobre el hombre principalmente. Dios va a demandar el día que nosotros nos presentemos delante de Él, ¿por qué no respondimos al llamado? Nosotros los hombres primeramente. Dios no va a ir a las mujeres, Dios va a ir a los hombres. ¿Qué pasó con Adán cuando la mujer cayó? ¿A quién buscó el Señor? ¿A Eva? Sabiendo que ella había sido la primera que había comido del fruto. ¿A quién llamó? A Adán, a la cabeza del hogar. A él va a buscar el Señor primeramente. ¿Por qué no llevaste a tu familia a la iglesia? ¿Por qué no cumpliste lo que yo te estaba enviando a hacer? Y con el hombre Dios va a tratar esas cosas. Pero sé que cuando no hay hombres, hay mujeres que le quieren servir a Dios. ¿Sí o no, hermanas? Allá van aumentando los amenes, amén. Si es que yo quiero que las hermanas esta noche salgan diciendo, te voy a servir, Señor, porque el mismo espíritu que está sobre el pastor está sobre mí, sobre todos los evangelistas, y Dios me puede usar a mí también. Sí, hermana, levántese. Quiero que leamos un texto en el Salmo 68. Aquí hay un dato bastante interesante. Salmo 68, en el versículo 11. Salmo 68, 11. Dice de esta manera, Salmo 68, 11, el Señor daba la palabra y había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Y aquí nosotros vemos un dato bastante curioso, que es uno de los únicos textos que está en género femenino, porque se está refiriendo a mujeres que daban buenas nuevas, y esto es algo casi que profético en la palabra del Señor. Este texto lo quise dar porque no va a encontrar usted muchos textos bíblicos, sobre todo en el libro de Salmos, que sean en género femenino, refiriéndose a mujeres que llevaban la palabra del Señor. El Señor daba la palabra y había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. El Señor daba la palabra y habían mujeres que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban, otra vez en femenino, se quedaban en casa, repartían los despojos. Como una profecía y como algo que está ligado bastante a las victorias que Dios da a través de su palabra, ahora la liga a las mujeres también en el Antiguo Testamento. Hemos visto ejemplos del Antiguo Testamento, quizás un poco bastante relevantes, porque son las mujeres que Dios más utilizó, aunque hubieron otras mujeres. Sifra y Fua, por ejemplo, mujeres que Dios utilizó para salvar la vida a Moisés cuando estaban matando a los niños, y ellas temieron a Dios y salvaron la vida no solo de Moisés, sino de varios niños hebreos. Y la palabra del Señor dice que Dios las bendijo por eso. Mujeres que no fueron tan relevantes, que sus nombres no son tan conocidos, pero que Dios utilizó. Ahí en medio de la clandestinidad, ahí están esas mujeres. Mujeres que fueron notorias. No mencionamos a Ana, que de ella nace aquel hombre que separó Samuel en una línea divisoria
de una generación a otra generación, de una etapa de la historia a otra etapa de la historia, porque él fue juez, fue profeta y fue sacerdote. Y él fue el primero, el primer profeta que unge al primer rey de Israel y al segundo rey de Israel. Entonces, este hombre fue relevante y nació de una mujer que también Dios utiliza en su esterilidad para dar a luz un gran siervo de Dios. Entonces, Dios ha utilizado a las mujeres de una manera muy especial en la historia para que nosotros vengamos a denigrarlas y a decir, no pueden. Hermanas, sí pueden. Pero aquí es donde nosotros encontramos el orden bíblico y vámonos ahora a pasar al Nuevo Testamento y qué es lo que dice la palabra del Señor. Quiero poner ejemplos, tanto como lo hice en el Antiguo Testamento, quiero poner ejemplos en el Nuevo Testamento de mujeres relevantes que a veces pasamos por alto, pero quiero que veamos estos ejemplos que son importantes. En primer lugar, tenemos a Priscila y Aquila, en Hechos capítulo 18, verso 26. Hechos 18, 26. Fíjese que cuando se menciona a Priscila y Aquila es bien curioso, porque casi siempre se menciona a Priscila antes que Aquila. Y usualmente eso se da cuando el liderazgo siempre está en la mujer más que en el hombre. Se menciona primero a la mujer y después a su esposo. Y eso no quiere decir de que Aquila no tuviera no fuera usado por Dios, pero es muy probable que Priscila tenía cierta autoridad espiritual, porque Dios da autoridad espiritual. Y esa autoridad puede ser hasta en un niño que tiene autoridad de Dios. Vamos a Hechos 18, 26. La palabra del Señor dice así: y comenzó a hablar con denuedo, hablando de Apolos, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila, si usted ha leído el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que Priscila y Aquila fueron grandes siervos de Dios en la iglesia primitiva. Ellos tuvieron una iglesia en casa. Yo personalmente creo que ellos tuvieron no solamente una iglesia en casa, sino en diferentes lugares donde ellos estaban. Eran personas que se movían, personas que predicaban el evangelio. Fíjese que hay teólogos que atribuyen a Apolos el libro de Hebreos. Y usted sabe, los que han leído el libro de Hebreos, es un libro bastante profundo. Pero la palabra del Señor dice que Apolos era poderoso en la palabra. Me imagino que era un buen predicador. Pero cuando él está predicando en una sinagoga presentando a Jesús, Priscila y Aquila lo oyen y después dicen: hermano, queremos hablar con usted. Y empiezan ellos a darle lección de la palabra de Dios y a mostrarle más exactamente el camino del evangelio. ¿Qué le parece? A una persona con el calibre de Apolos, mire, tanto así que en la iglesia de Corinto algunos hermanos decían: no, yo soy de Apolos. Yo soy de Apolos. A mí quien me instruyó y quien me enseñó fue Apolos. Y otros decían: yo soy de Pablo. Otros: yo soy de Pedro. Entonces tenían a Pedro, a Pablo, a Apolos como en la misma categoría. Entonces Apolos no era cualquier persona. Pero nosotros tenemos que ver todas las cosas y atar estos cabos. Quiere decir que a Priscila y Aquila no eran tampoco cualquier persona. Eran gente con escritura, con conocimiento del evangelio. Tanto así que podían llamar a una persona como el calibre de Apolos y decirle: hermano, queremos enseñarle exactamente el camino del evangelio. ¿Cómo es esto de Cristo Jesús? Y cuando nosotros vemos que Pablo los saluda allá, si no me equivoco, en la carta a los Romanos y en diferentes otros lugares que los saluda, Priscila y Aquila eran saludados por Pablo, y Pablo los tenía a ellos, a esta pareja, como unos colaboradores juntamente con él. Hermanos, ¿cuántos quisiéramos tener más Priscilas y Aquilas en la iglesia? Yo quisiera tener unos 6 Priscila y Aquila aquí en la iglesia. Eso se puede, hermanos. Mire qué bonito es que las parejas trabajen juntos dentro de la iglesia, que las parejas trabajen juntos en el camino del Señor, que los dos brillen, que los dos se metan en ayuno, que los dos se metan en oración, que los dos participen del altar, que los dos lleguen a la presencia de Dios. Qué bonito sería, hermanos.
Y aquí nosotros vemos una pareja que Dios utiliza en el Nuevo Testamento, Priscila y Aquila. ¿Quiere leer más sobre ellos? Yo se lo dejo de tarea. Investigue más, saque todos los versículos referentes a Priscila y Aquila y verá que se va a deleitar en esta pareja. El otro ejemplo que quiero poner es está en el libro de Hechos, ahí mismo, capítulo 21, verso 8. Hechos 21, 8. Gloria a Dios. Hechos 21, 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y aquí vemos otra vez la relevancia de mencionar a las hijas de Felipe. Es decir, el historiador Lucas bien hubiera solamente mencionado que se quedaron en la casa de Felipe el evangelista y se acabó. Pero él arroja este dato y dice, el cual tenía 4 hijas doncellas que profetizaban las 4. Qué bendición tenía Felipe. Pero Felipe, ¿quién es Felipe? Felipe es aquel diácono de la iglesia que era también evangelista y que predicó en Samaria, y Dios lo utilizó salvando mucha gente en Samaria y liberando muchos endemoniados, haciendo muchos milagros, y que también se salvó aquel hechicero que se llamaba Simón. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces ahora este hombre, y ahora nosotros leemos en el capítulo 21 de Hechos. ¿Cuántos años creen ustedes que han pasado desde el capítulo 8 del libro de los Hechos al capítulo 21? Han pasado 20 años. 20 años que a Felipe todavía se le reconoce como evangelista. Qué bonito, hermanos. 20 años, y que ahora se dice tenía 4 hijas que profetizaban. Es decir, yo quiero abrirle a usted en esta hora esa puerta de su pensamiento a que usted vea que lo que un hombre puede tener espiritualmente también lo puede tener una mujer. Dios las puede llenar con el Espíritu Santo. Dios las puede bautizar con el Espíritu Santo. Les puede dar dones espirituales. Hermanos, yo personalmente en mi recorrido desde mi niñez en la iglesia he visto cómo Dios ha hecho milagros a través de las manos de las mujeres. Milagrazos, hermanos. Yo lo he visto con estos ojos. Cuando en profecía Dios ha levantado a una hermana y ha hecho milagros, y Dios la ha utilizado sanando enfermedades, ¿será que no puede participar a la que Dios le da el don de sanidad divina y de milagros? No puede participar de un altar. O sea que puede participar de la grandeza de profetizar, de la grandeza de orar, de la grandeza de ser bautizada en el Espíritu Santo, y no puede participar de un altar. Se me hace un poco ilógico eso, porque entonces estaríamos poniendo esto como algo más grande que lo que da Dios espiritualmente. Milagros, profecía, que son cosas maravillosas. Yo creo que lo que Dios le puede dar al hombre se lo puede dar a una mujer. Yo lo creo. Ya vamos a entrar a la parte ministerial porque todavía no hemos llegado ahí. Pero vamos a otro ejemplo. Febe, la diaconisa Febe. Romanos 16. Romanos capítulo 16, versículo 1. Romanos 16, 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y en el verso 3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ahora veamos a la hermana Febe. Fíjense que de la hermana Febe no tenemos muchos datos, pero yéndonos a la historia, encontramos que Febe fue la persona que Pablo eligió para mandar la carta a los romanos. Era la persona que llevó la carta a Roma, a los romanos,
y el asunto de esto es de que toda aquella persona que llevaba la autorización de llevar una carta la tenía que leer y explicar. Y Febe fue la diaconisa elegida por el apóstol para llevar su carta a la iglesia en Roma, leerla públicamente delante de la congregación y explicarla. Febe no era una persona cualquiera. El apóstol Pablo escribe en la misma carta que ella lleva en su mano la recomendación para que la iglesia la respete. Porque, hermanos, usted tiene que entender de que en ese tiempo habían bastantes choques culturales con respecto a la mujer. Vuelvo y repito, en el verso 2 dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. El apóstol Pablo tenía que poner la referencia de la que ahora estaba leyendo la carta y explicando los detalles de la carta a la iglesia en Roma. Vamos a mencionar una última hermana para poder entrar en lo último, que es lo ministerial. Junias es otra hermana que quiero mencionar. En esto tenemos que tener mucho cuidado, porque en algunos lugares, vamos a ir a Romanos ahí mismo, 16:7. En algunos lugares se enseña que Junias era una mujer apóstol, pero ya vamos a leer por qué. Dice, saludad a Andrónico, Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ellos probablemente fueron testigos visuales y participaron del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y una de los requisitos para los apóstoles serán haber estado en el ministerio terrenal de Jesús. Por eso a Pablo, cuando él dice que es apóstol, no le creían, porque todos sabían que Pablo no había estado en el ministerio de Jesús en la tierra. Entonces, cuando él llega, por ejemplo, a aquella ciudad griega de Corinto, él dice, yo soy apóstol a los gentiles. Y dicen, ¿y este qué le agarró? Dicen los corintios. Entonces Pablo escribe en su primera carta a los corintios, en el capítulo 9, le da una lección, porque él dice, no soy yo apóstol, no he visto al Señor Jesucristo, dando su referencia del camino que llevaba a Damasco, y que quien se presenta delante de él en la luz era Jesús de Nazaret. Entonces Pablo dice, a mí no me expuso nadie el evangelio, quien me lo explicó fue Jesucristo. Él me lo explicó. Y él me ha enviado a los gentiles. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a Pablo? Te envío, me serás testigo, no solamente aquí con los judíos, sino delante de reyes, los hijos de Israel, y a los gentiles a los cuales ahora yo te envío. Ese fue el llamado de Pablo. Entonces Pablo defendió su ministerio. Les dejo de tarea, lean el capítulo 9 de Primera de Corintios. Capítulo 9 de Primera de Corintios es la defensa de Pablo de su apostolado delante de una iglesia que constantemente le faltó el respeto porque no creían que él era apóstol. Muy bien, pero cuando nosotros leemos acá en el español difiere un tanto y no se comprende lo que dice acerca de Junias, pero en el griego se lee de esta manera. Cuando dice los cuales son muy estimados entre los apóstoles, dice los cuales son muy sobresalientes de entre los apóstoles. Yo quiero que entendamos esto. Nosotros sabemos que hay 12 apóstoles, ¿verdad?, que fueron elegidos por el Señor, y aún en la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial donde moraremos con el Señor Jesucristo, hay 12 columnas, y esas 12 columnas tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, ¿verdad? Y claro, ahí no está ni Junias ni nadie más, sino los 12 apóstoles del Cordero. Pero tenemos que entender de que en este tiempo, en la iglesia primitiva, aún a Bernabé se le veía como un apóstol. Es decir, había una categoría en la vida de estas personas que eran considerados como, yo no voy a decir que eran apóstoles, sino que, vaya, le voy a poner este ejemplo. Cualquier persona que entraría acá y no es el pastor o no conoce al pastor, ve por ejemplo al hermano Alex parado en la parte de atrás, o a uno de los hermanos diáconos bien trajeado, y le dice, pastor,
Porque yo le aseguro, hay hermanos que le han de decir pastor al hermano Alex. Y un hermano me dijo, a mí no me da, pero a mí yo quiero decirle pastor a él. Quién sabe si Dios le está llamando, ¿verdad? Pero el asunto es de que hay personas que aunque no lo sean, debido al trabajo que desempeñan y a la constancia que tienen en su vida cristiana, son considerados en categoría de un llamado ministerial. ¿Sí me explico? Hay personas que no son pastores, pero les llaman pastores. Entonces, eso sucedía en el tiempo apostólico. No eran, pero los consideraban, ay, vienen los apóstoles, porque Pablo venía con Bernabé. Entonces, claro, ahí vienen los apóstoles. No es que Bernabé era apóstol, pero como andaba con ellos, ya hasta se le pegaba todo lo de apóstol, pues. Entonces, usted tiene que entender de que no es que sean, pero eran considerados con un calibre dentro de la iglesia. Ahora, volvamos nuevamente a aquellos textos polémicos que leímos al principio, y con eso voy a ir terminando porque ya solo me quedan 10 minutos. Estos ejemplos, márquenlos en su Biblia, dejando a un lado muchos ejemplos de mujeres que Dios utilizó de una manera muy especial. Por ejemplo, las mujeres que fueron al sepulcro fueron las primeras que anunciaron la resurrección de Cristo. Es decir, cualquiera podría omitir y decir, eso no vale mucho, pero en realidad sí vale mucho. Sí vale mucho. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Ahora volvamos nuevamente a leer estos dos versículos. Primera de Corintios, hoy comencemos por Primera de Corintios 14. Versos 34 y 35. Y aquí vamos a darle un poquito de explicación a esto. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos. La otra carta está dirigida a Timoteo, y Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso. Ambas ciudades eran griegas y tenían un problema, que la cultura griega no era como la cultura de los judíos. Y eran casos aislados. No es una regla que se tiene que poner para todas las iglesias alrededor del mundo. ¿Por qué? En este versículo que leemos, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, en el versículo 34, que las mujeres callen en vuestras congregaciones, choca con Primera de Corintios capítulo 11. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza chocaría. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11 Pablo está hablando de las mujeres que están en la iglesia orando y profetizando de una manera pública. No está hablando de lo que hace la mujer en privado, sino cuando la mujer está en la congregación, que tenga señal de autoridad sobre su cabeza. Y dice, y la mujer que no tenga señal de autoridad o que no esté cubriéndose la cabeza, entonces está afrentando su cabeza si ora o profetiza. Entonces, si Pablo dice que la mujer ora o profetiza en público, ¿cómo es que ahora le dice que se calle? Estos eran problemas aislados que sucedían en iglesias donde la cultura griega, que estaba bien paganizada, donde se adoraba, por ejemplo, a Diana de los Efesios en Éfeso, o a Artemisa, o a otras deidades femeninas, le daban a la mujer ese como levantamiento para faltarle el respeto a los hombres. Y eso es lo que Pablo está tratando de regular en las iglesias gentiles. Y esto se daba en Corinto y se daba también en Éfeso, donde Timoteo estaba pastoreando. Entonces, si nosotros queremos aplicar esto a la iglesia actual, que muchas iglesias, mayormente de la línea bautista, lo hacen, y mucho respeto para los hermanos bautistas, pero se están perdiendo la gran bendición de poder ver el desarrollo de dones espirituales en las mujeres, que yo creo que se puede dar. Entonces, cuando Pablo está hablando esto, está hablando con casos muy aislados. Pablo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Históricamente, las mujeres interrumpían las reuniones a veces haciendo preguntas y se volvía un desorden. Y Pablo lo que está queriendo hacer es poner cierto orden en este tipo de situaciones dentro de la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción,
porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Quiero señalar acá una expresión, ejercer dominio. Esto en español no se entiende así como tanto como en el griego. En el griego se utiliza la palabra, yo no hablo griego, voy a tratar de repetirla. Autentein, que es usurpar la autoridad de forma violenta y agresiva. Eso es lo que Pablo está hablando. La mujer no puede usurpar la autoridad de una manera violenta, que era algo que sucedía dentro de la cultura griega en ese contexto. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que entender la doctrina no de textos aislados, sino de lo que toda la Biblia nos enseña. Y toda la Biblia a mí me señala que Dios puede usar a las mujeres. Y no solo que puede, que lo ha hecho también. Entonces, si toda la Biblia me muestra a un Dios que ha usado mujeres, aún en posiciones militares y judiciales, como a hombres, ¿cómo es que de repente en Cristo, que tenemos más libertad, va a ser más estricto con las mujeres? Considerando que la cultura de ese tiempo era más estricta que hoy. El problema es el desbalance que hay en la sociedad por el pecado y por la falta de entendimiento en la palabra del Señor. Y quiero terminar con esto para que entendamos. No es la regla estricta de que todas las mujeres tienen un llamado a ser pastoras. Quiero explicar esto. Es que Dios utiliza a aquellas mujeres que están dispuestas cuando no hay hombres dispuestos. Dios las puede utilizar en casos especiales. Mire, una vez yo estaba en Nicaragua hace bastantes años, y me llevaron a un lugar. Me dijeron: hermano, donde vamos es bien peligroso, quítese ese andarreloj, quíteselo. Y ya estábamos todos guardando la billetera y todo. Era peligroso, hermanos, ahí donde fuimos en Managua, creo que fue. Entonces llegamos y nos empezamos a meter así como en unas champas, les decimos nosotros, en unas chozas. Y ahí encontramos una reunión de hermanos. ¿Sabe quién los lideraba? Una mujer. Era licenciada, era maestra, y dejaba todos los quehaceres para ir a meterse en ese lugar, y estaban aceptando almas a Cristo. ¿Y cómo cree que yo le iba a decir: hermana, siéntese y cállese, porque aquí no puede? ¿Quién soy yo si las almas se estaban salvando? Y que encima de todo eso yo no estaba dispuesto a quedarme allí. ¿Me explico? ¿Por qué vamos a censurar a alguien y poner una carga que ni con un dedo nosotros la queremos tocar? Es decir, si un hombre le dice a una mujer: la mujer no puede hablar, entonces vaya usted y hable, predique el evangelio. Pero cuando el hombre no quiere, si la mujer quiere, Dios la puede levantar. Dios la puede levantar. Tenemos nosotros el caso de la hermana Erika. Ese caso a mí me ha quedado tanto en mi corazón como en la experiencia. Yo no la conocía, nadie la conocía, pero Dios sí la conocía. Y cuando yo le pedí referencia al pastor: ¿quién es ella? Es sierva de Dios, me dijo, llena del Espíritu Santo. Pues la vamos a ir a llevar allá, porque cuando no hay hombres hay mujeres, hermanos. Oigan, hermana, hay mujeres, ¿sí o no? Y aquí yo creo que puede haber alguna que Dios pueda utilizar para su gloria. Otra cosa que tenemos que entender es que Dios es un Dios que hay circunstancias que Dios permite que sucedan, y Él es flexible en ciertas circunstancias. Había una mesa en el tabernáculo que se ponían panes consagrados a Jehová. Se llamaba la mesa de los panes de la proposición. Nadie podía comer de esa mesa, solamente los levitas. Y un día pasó David por ahí y le dijo al sumo sacerdote: no tienes nada de comer. Le dijo: solo panes consagrados. Dame un poquito, está bien, te lo voy a dar. Y comió pan de la proposición David. Él estaba quebrantando la ley. Le voy a poner diferentes ejemplos, porque David también es ejemplo en varias partes, porque David adulteró, y el adúltero en ese tiempo tenía que morir apedreado, ¿sí o no? Y fue una de las únicas personas que en el tiempo de la ley experimentó la gracia de Dios. Y si hay alguien que puede quebrantar la ley de Dios, es Dios mismo. Él es Dios. Usted se para en el agua, se hunde, pero como Él es Dios, Él puede caminar sobre las aguas.
Usted no puede multiplicar panes y peces porque no tiene el poder, pero Dios sí lo puede hacer. Es decir, el único al que le obedece el viento y el mar es aquel que lo creó. Y nosotros no podemos ir en contra de Dios cuando Él quiere levantar a un niño, a una niña o a una mujer también. No podemos ir en contra de Dios. Dios puede levantar a quien Él desea. No son todas las mujeres, pero hay casos especiales. Hay casos especiales. Otro ejemplo que le quiero poner es cuando los discípulos, y lo menciono a cada rato por acá, iban cortando espigas en el día de reposo y comiendo. Ellos limpiaban el grano y se lo echaban a la boca, comían. Y los fariseos viéndolo dijeron: Señor, mira, estos están quebrantando el día de reposo. Y ustedes les dicen: ¿no saben ustedes que aún los sacerdotes quebrantan el día de reposo en el día de reposo? Porque ¿sabía usted que en el día de reposo los sacerdotes tenían más trabajo que en los demás días? El sábado era el día que más hacían sacrificios. Se triplicaban los sacrificios. Y el Señor les dice: ¿no saben ustedes que los sacerdotes, los levitas, profanan más el día de reposo? Y como aquí, que estos tienen hambre, no les voy a permitir que coman, porque el día de reposo fue creado por el hombre, no el hombre por el día de reposo. ¿Qué quiso decir el Señor? Más importante que esa fecha es la necesidad del ser humano. Y cuando hay necesidad de que las almas se salven, Dios va a levantar una mujer si es necesario. Porque cuando la necesidad del ser humano se eleva, también la gracia de Dios se eleva con el ser humano. Y aquí les dijo: hay uno más grande que el día de reposo en este lugar. Y como alguien lo dijo, el día de reposo no es un día, es una persona llamada Jesucristo. Él es nuestro reposo. ¿Se fija la gracia de Dios en esto? ¿Cómo la gracia de Dios se manifiesta? Y lo último, ¿cuántas sanidades divinas el Señor no hizo en el día de reposo? Quebrantando delante de todos el día de reposo. Y entonces un día el Señor sana a un hombre, y el principal de la sinagoga, en lugar de caer postrado dándole gloria a Dios por la liberación del hombre, dice: en 6 días hay que trabajar y uno hay que descansar. Como diciendo: este profano, ¿verdad, Jesús? Hipócrita, le dice, si tu asno se cae, gloria a Dios, se cae en un hoyo, ¿no lo vas a sacar de ahí? Y este hijo de Abraham que estaba atado, ¿no lo voy a liberar yo este día? Entienda esto: la necesidad del ser humano vale mucho delante de Dios. Y cuando hay tantos millones muriéndose, yéndose al infierno, si hombres no quieren, Dios va a levantar mujeres para la gloria de su nombre. Entiéndanlo. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Gloria a Dios. El jueves vamos a contestar las preguntas. ¿Ven? Ya es muy tarde. Hermanas, en esta oración dígale: Señor, te quiero servir. Amén. Padre, en esta hora yo te ruego, Señor, que de este lugar puedas sacar mujeres también que te sirvan. Y que a través, Señor, de esta enseñanza de tu palabra puedas, Señor, tu pueblo recibir luz y el deseo de estudiar más, Señor, de tu palabra. Y como tú miras la necesidad del ser humano, Señor, a tal grado que si no hay hombres, tú levantas niños, levantas mujeres, levantas, Señor, a quien tú quieres levantar para la gloria de tu nombre. Te ruego, Señor, que bendigas a tu pueblo, Padre, y que seas tú, Señor, enseñándole a la iglesia lo que yo no he podido enseñarle. Enséñale a través de tu espíritu, Señor, ahí en sus casas, ahí en sus lugares de trabajo, mientras siguen leyendo, Señor, los versículos que hemos hablado en esta noche. Señor, te ruego que tú hables a la iglesia, tanto a los que están aquí, Señor, como a los que están fuera de aquí. Te pido que tú les sigas hablando ahí en su casa, en donde tú, Señor, desees hablarles. Padre, en esta noche te damos gracias por este culto de oración y enseñanza. Te pido que bendigas a tu pueblo que se ha reunido, Señor. Bendice a cada uno. Llévanos en paz, en bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. En San José, California, está sucediendo algo poderoso.
Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos que